algunos sectores, ¿no? Se ha hablado también de buscar su destitución. ¿Cómo afectaría del llegar a ese extremo a la democracia del Perú si lograrían de repente sacarlo a usted del cargo o tal vez al señor Corbeto de la OMPE? Su pregunta es muy importante porque tiene que ver con la defensa de la institucionalidad y del fuero electoral que estoy realizando. Porque no se trata solo de una defensa personal, sino de la defensa del mismo sistema. Porque ¿qué sucedería si se deja sentado el criterio de que los jueces electorales de la más alta instancia en el Perú pueden ser removidos bajo el protocolo del ataque, la diatriba, el insulto y la amenaza, y se acabó? Entonces, el Parlamento toma cartas en el asunto, hace un juicio político y expulsa al juez. Se acabó. Y entonces se instala un sistema de control político para los miembros del Tribunal Electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú. Bueno, debo hacerle presente que recientemente hay una sentencia desde enero del presente año, en el caso Aguinaga y León contra el Ecuador, en que se ha dicho en el Fundamento Jurídico 64 que los jueces no pueden ser separados del cargo sin un proceso que cumpla con las garantías judiciales correspondientes, ni puede interrumpirse o recortarse el lapso de su desempeño. Y nosotros somos jueces electorales, que los motivos o causas de la separación deben estar expresados en la ley y que no debe haber interferencias de los otros poderes del Estado. Y por eso los fundamentos jurídicos 70 y 71 de la misma sentencia señalan que no debe haber aquí interferencia del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, ¿no?, para el tema del procesamiento de los jueces electorales. Y en mi caso, por ejemplo, yo estoy sometido a la jurisdicción disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia, que hace unos meses ha contemplado las denuncias que en mi contra se hicieron y me ha ratificado por 7 años. A la sazón, agregaré finalmente, ante su importante pregunta, que hubo un caso en el año 2001 del Tribunal Constitucional contra Perú, en donde se declaró por la Corte Interamericana que la separación de los poderes públicos es garantía de la independencia de los jueces. En el caso del Tribunal Constitucional contra el Ecuador, caso Camba Campos y otros, se dijo que la separación del cargo del juez debe obedecer exclusivamente a las causas permitidas por medio de un proceso en el que se cumplan las garantías judiciales. En el caso Villaseñor Velarde contra Guatemala, se dijo en el Fundamento 84 que los jueces deben resolver los asuntos que conocen sin restricción y sin influencias, alicientes, presiones o amenazas. En el caso Guatemaltecos versus Guatemala, los de la aldea Chichupac, se dijo que no se debe desviar la jurisdicción de los jueces a jurisdicciones de otra naturaleza que no sean las jurídicas para obtener el control de la función judicial. El Estado debe garantizar la independencia de la magistratura para generar legitimidad y confianza. Así que yo creo que, además, si tenemos en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el año 2007, en la causa 0007-2007, proceso de inconstitucionalidad TC, que dice que las decisiones y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esa vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a los fundamentos, es decir, la ratio decidendi. Y además se extiende a aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el procedimiento. De modo que aquellas cuestiones que se dicen de que no hay una sentencia exclusiva para el Jurado Nacional de Elecciones, ni una sentencia exclusiva en el Foro Peruano, o que hay que defender la soberanía jurídica, son resoluciones o son opiniones
que van en contra de lo que ya el Tribunal Constitucional emitió y dijo en el año 2004, en el año 2007, etcétera. Y cabe recordar que en el 2007 quienes dictaron la resolución que me he permitido indicar fueron los jueces en ese tiempo, los tribunos constitucionales, Landa Arroyo, González Ojeda, Alba Orlandini, García Toma, que fue el ponente, Mesías Ramírez y Vergara Gotelli. Hubo discrepancias en otras materias, pero en esa no. Estuvieron de acuerdo. En el Perú hay que obedecer las orientaciones de la Corte Interamericana, no solamente de su parte resolutiva, sino de sus razonamientos generales. Eso los estudiantes de Derecho lo entienden perfectamente, ¿no? La Constitución también tiene que digerir estos conceptos para defender sus derechos. Gracias. Así es. Bien, pero también se está haciendo pues ya una suerte de ataque, vamos a decir, a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Se han presentado denuncias ya de parte de algunos congresistas. Se estaría entonces atacar por ese lado también al Jurado Nacional de Elecciones, a los entes electorales. ¿Qué opina usted acerca de este tema? Las resoluciones que me he permitido referir señalan que los órganos jurisdiccionales, las altas cortes, deben estar exentas de control político. Los controles que deben tener son los controles propios de sus asuntos disciplinarios previstos en su ley o en sus leyes. Quien habla está sometido a la Junta Nacional de Justicia. Seguramente que hay un órgano que controla también a la Junta Nacional de Justicia. Lo que yo quiero recordar, como seguramente los que ya tenemos alguna edad lo tenemos claro, que hubo un tiempo en el que el Consejo Nacional de la Magistratura nombró jueces y fiscales muy inconvenientes para la democracia y muy convenientes para otro tipo de manejos. Es muy peligroso para la democracia controlar a los jueces de las altas cortes y a quienes los nombran también. Muy peligroso, ¿no? Porque se pueden derivar de esos excesos varias iniquidades posteriores. Así es, muchísimas gracias por sus respuestas, doctor Salas Arenas. Pues ya se han visto ciertos excesos de algunos jueces, como usted dice, y fiscales en otro tipo de casos, ¿no? Inclusive en casos simples, como de cosas de abuso sexual y otros temas, ¿no? De jueces que están pues inclusive prófugos de la justicia. Bien, le doy el pase a Juliana Coronado, por favor, para que continúe con el programa.